Hola chiquillos, ¿ya están acá? Sí, Profe. sí. Ya, Profe. listo. Entonces vamos a ir a la otra parte de la clase que vamos a ver termorregulación. Profe, una consulta. ¿Cuándo sería la prueba? Es como el 20 y tanto de mayo. No, de memoria. A ver, espérame un segundo. Chiquillos, ustedes recibieron una... A ver, déjenme ponerme esta cuestión que si no, no la escucho. Ustedes recibieron un correo entre ayer en la tarde y hoy de la jefa Carrera. Sí, profe. Sí. Ya. Hablamos en relación a las prácticas, sí, parece que con ustedes algo hablamos el primer día que nos encontramos por internet. Definitivamente la práctica de este curso se va a trasladar para el segundo semestre y nosotros vamos a tener que hacer un ajuste del calendario porque vamos a tener que en el periodo que iba a ser la práctica clínica, vamos a tener que empezar a adelantar contenidos del segundo semestre, ¿ya? Por lo tanto, para poder cerrar el curso, vamos a tener que incorporar una actividad de análisis de casos clínicos, que en el fondo es un poco lo que teníamos puesto aquí en el calendario, pero vamos a tener que hacer un ajuste a este calendario. Así es que esos casos clínicos vamos a tener como una hora de tutoría. Eso fue ayer una indicación que salió ayer de Vicerrectoría Académica, que nosotros recién ayer en la tarde me lo informaron a mí, así que tenemos que trabajar la propuesta de los casos clínicos y lo más probable es que los casos clínicos lo vayamos a tener que mover de donde los tenemos localizados. A lo mejor vamos a dar un módulo para poder hacer consulta y ese tipo de cosas, pero los van a tener que trabajar ustedes. Y esos casos clínicos que pensamos con el equipo de las profesoras que estamos haciendo cátedra de pediatría, van a ser alrededor de 3 casos clínicos que van a tener una nota, ¿ya? Son casos clínicos como ustedes lo han trabajado también en adultos, en donde hablamos de la epidemiología, la fisiopatología del caso que se presenta, las necesidades, el diagnóstico, el NANDA, el NINOC, etcétera. La idea es que con estos casos clínicos ustedes puedan mejorar la nota, ¿cierto? Y una vez que estemos y lo haya revisado y lo haya confirmado que efectivamente lo vayamos a hacer de una o de otra manera la directora de carrera, yo les voy a dar de nuevo cómo va a ser la ponderación, porque la práctica clínica tenía una ponderación, si mal no recuerdo, de 25% parece, entonces, o de 15%, si era, no recuerdo, era un 15%. Entonces vamos a tener que modificar esa ponderación porque obviamente nos va a faltar para tener el 100% de la nota. Así que
de aquí a la próxima semana cuando nos encontremos, no sé si el próximo martes, pero nos tienen que dar un tiempo, tenemos que reestructurar el calendario y ver cómo vamos a hacer, cuántos casos clínicos, cómo los vamos a trabajar para que ustedes tengan esta nota y sea también una oportunidad para que, no digo yo que les vaya a ir mal en la solemne, pero que aprovechen esa oportunidad de los casos clínicos para que puedan subir notas, ¿ya? Así que eso. Yo tengo una consulta. Diga. Lo que pasa es que es con respecto como a la fecha. Lo que pasa es que yo tengo ya casi 7 meses de embarazo. ¡Uy! Se está adiestrando. ¿Cómo se hace? Sí. Va a quedar experta. La fecha de cierre del semestre. 28 de julio tengo fecha yo de parto. ¿De julio? Julio. Ah, ¿ya? Entonces, la fecha que se cierra el semestre más o menos, porque eso es lo que nos han ido corriendo. ¿Todavía no está claro eso? Es que ahora con esto, de nuevo, no lo sé. Nosotros teníamos planificada la segunda solemne la semana del 22 al 26 de junio. Yo creo que esas semanas no las vamos todo eso hasta esa fecha, hasta fines de junio, no va a tener grandes modificaciones, creo yo. O sea, yo creo que vas a terminar con esto. Ya. Lo que sí, después teníamos los remediales y todas esas cosas que yo no tengo claro si va ahora o no, porque como no van a práctica clínica, lo más probable es que no vaya, no sé. Y seguramente nos van a dar, entre que terminemos el concentrado teórico de este infantil 1 y empecemos el 2, va a haber a lo mejor una semana, yo creo, de espacio como para que nosotros podamos coordinar y programar todo lo que viene del segundo semestre para ahora, porque no lo tenemos, obviamente que no lo tenemos ni lo habíamos pensado. Así que eso, yo creo que por lo menos esto lo terminamos a finales de junio. Ya, para principios de julio, empezar con el pediatría 2. Y ojalá que por ahí, septiembre, octubre, ya estén con las prácticas tanto del primero como del segundo semestre, de pediatría 1 y pediatría 2. Profe, disculpe, tengo una consulta con respecto a lo mismo de las evaluaciones. Lo que pasa es que en comunitaria nos explicaban que se iban a adelantar materia, íbamos a adelantar. Acá igual va a pasar lo mismo, o sea, en pediatría lo que nos debería haber tocado en pediatría 2 lo vamos a ver ahora en pediatría 1, ¿en evaluaciones de pediatría 1 o no? No, eso es lo que yo les digo, vamos a adelantar antes de que termine el semestre. Nosotros tenemos que, lo más probable, por eso les digo, voy a ajustar esta cosa de los casos clínicos, porque los casos clínicos vamos a dejar no 3 ni 4 módulos como hay algunas veces aquí en el calendario, sino que 1 para ir aclarando las dudas y que ustedes lo manden como un trabajo, ¿ya? Y tenemos que adelantar materia, o sea, tenemos que empezar a pasar la materia de pediatría 2 en este semestre, para que ese bloque teórico que hacíamos en el segundo semestre de pediatría 2 puedan hacer la práctica clínica de los 2 cursos, del 1 y del 2. A eso se refiere con adelantar materia. O sea, vamos a pasar en este primer semestre materia del segundo, pero ya con el curso cerrado. Ya, profe, la nota de la práctica de pediatría 1, ¿dónde va a quedar? No es que vayamos a reemplazar, la nota de pediatría 1 va a ser la solemne 1, la solemne 2, simulación y los casos clínicos. Así se va a cerrar ese curso. Me refiero a la práctica del otro semestre de pediatría 1, porque hay que hacer como 2 prácticas de pediatría, o va a ser una más larga, ¿cómo va a ser? Tú vas a hacer la práctica de pediatría 1, la vas a hacer el segundo semestre. Por eso es que vamos a pasar la materia del segundo semestre, la gran parte, no toda, pero una cantidad no despreciable la vamos a pasar en este semestre. ¿Me explico? Profesora, pero la pregunta de la compañera es que la práctica de pediatría 1 va a ser evaluada o va a ser solamente una pasantía en donde nosotros vamos a aprender y punto final. No, va a ser evaluada. Va a ser evaluada.
Y esa Pero nota, ¿a dónde se va a dirigir? Chiquillas, nosotros necesitamos tener una reunión con la jefa de carrera. A nosotros nos informaron esto igual que a ustedes ayer. Solamente nos dijeron eso, que íbamos a adelantar la materia del segundo semestre al primero y que la práctica se desplazaba para el segundo semestre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que trabajarlo en estos días. Paralelamente a que estemos haciendo este curso, yo les tengo que dar un nuevo calendario, les tengo que dar nuevas fechas y tenemos que hacer todo de nuevo, o sea, reajustar, porque los casos clínicos los tenemos que trabajar y esos casos clínicos ahora van a ir con nota, va a ser parte de este curso. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a hacer en estos días. No les puedo decir, mire, va aquí, para allá, para acá, porque yo no lo sé, no me lo ha informado a mí la directora todavía. Y creo que a ella tampoco se lo han informado. Entonces, la explicación que ella les dio es exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo. No tenemos, eso hay que trabajarlo y planificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Profe, yo quiero hacerle una consulta. Lo que pasa es que la primera clase de que usted explicó cómo iban a hacer las evaluaciones, yo no pude estar presente. Y ¿Ya? quería preguntarle si me podía explicar cómo iban a hacer las evaluaciones de cátedra. La evaluación ¿Con quién hablo? de la prueba. ¿Quién me habla? Con Javiera. Javiera, si quieres, después mándame un correo a Jimena Concha, mjimena.concha@gmail.com y hacemos una conferencia por Zoom porque yo tengo que pasar ahora materia, ¿ya? Ya, Y te explico todo lo que quieras saber de la evaluación, ¿ya? Okay. Nos podemos juntar después de la clase o en otro momento que yo también puedo tener una ventana de los cursos, pero ahora tengo que pasar la materia, lamentablemente, ¿ya? Sí, profe, gracias. Que en el sí, en general van a tener que avanzar. Así se están planificando las pruebas en el intranet. Sí, voy a preguntar. Mira, hemos tenido tantas cosas que la verdad es que terminamos a trabajar como a las 10 de la noche con esto de trabajar en la casa. Pero lo voy a preguntar, no, lo voy a anotar ahí y no me voy a olvidar. ¿Ya? Así que te lo contesto la próxima clase. ¿Ya? Lo voy a anotar el tiro. ¿Algo más? Ya. Partamos entonces, porque tenemos que dejar lista esta clase y un poquito larga. Bueno, de la termorregulación, ya hemos visto, ¿cierto?, que es un tema relevante en el cuidado de los recién nacidos prematuros y de los recién nacidos, de todos recién nacidos en realidad, no solamente de los prematuros. Así es que vamos a revisar un poquitito qué es este tema de la termorregulación, qué cosas yo como enfermera puedo hacer o como enfermero puedo hacer, ¿cierto?, para que este recién nacido logre a lo mejor tener lo más estable posible el tema de la termorregulación y con eso aminorar bastante algunas complicaciones que el niño puede tener. ¿Cuáles van a ser los contenidos de la clase? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir lo que es la termorregulación, vamos a aplicar el proceso de enfermería y después dentro de eso vamos a definir lo que es el ambiente térmico neutro. Bueno, al primer punto la verdad es que no me voy a referir mayormente, ya sabemos que los niños prematuros tienen una piel más delgadita, tienen menos grasa subcutánea que lo aísla, y lo que más
relevantes en relación a este tema es que ellos no tienen la famosa grasa parda. La grasa parda es un órgano que es el encargado, ¿cierto?, de generar calor. Los recién nacidos, a diferencia de nosotros, por ejemplo, de un niñito más grande que puede moverse, ¿cierto?, va a tener presencia que a través de los escalofríos también se genera calor. Él no tiene ninguna de esas posibilidades para generar calor. La poca movilidad que tiene en el periodo recién nacido a veces se ve bastante limitada por las acciones que tienen la madre o quien los cuida. Generalmente los niños son un poquitito robot de la cantidad de ropa que tienen, andan tiesos así y no les dejan ni siquiera la posibilidad de moverse y ver y generar un poco de calor. Chiquillos, pregunté a mis colegas del hospital si se está colocando la vacuna de la hepatitis, así que si me ven mirando el teléfono es porque algo me están contestando, pero no me han contestado. Así que hay que tener cuidado con eso, con la capacidad que tienen para moverse. En la medida que nos vamos alejando del parto, la verdad es que este problema de la incapacidad que tienen de regular temperatura se va perdiendo. Ellos logran estabilizarse desde ese punto de vista y el centro termorregulador que está ubicado a nivel del hipotálamo empieza a ser bastante eficiente ya durante la primera semana de vida. Ahora, esto es básicamente para los recién nacidos de término, porque en realidad los niños que son pretérmino y requieren de una hospitalización, ¿cierto?, para terminar un mínimo crecimiento y desarrollo que les permita estar al lado de su madre en el momento después de haber nacido, los vamos a tener que manejar en las unidades de recién nacido, en lo que se conoce como ambiente térmico neutro. Ya vamos a saber qué es lo que es y cómo logramos hacerlo. Entonces, durante la vida fetal y la vida embrionaria, este fetito o este embrión va a ser absolutamente dependiente de la temperatura materna. Así, si la mamá está resfriada y le sube la temperatura, a este feto le va a subir la temperatura, ¿ya? Es muy raro que nosotros tengamos hipotermia, temperaturas bajo los 35,5, porque nosotros somos lo que se ha denominado un ser homotermo, que logramos mantener nuestra temperatura corporal estable, independiente, ¿cierto?, de las temperaturas ambientales, salvo obviamente que podamos estar en situaciones extremas, o sea, la gente que sube, no sé, por el cerro del Kilimanjaro, el Everest, en donde las temperaturas bajo cero congelan a cualquiera. La verdad es que si no va con una ropa adecuada, un aislamiento importante, esa persona se va a morir congelada. O si se van a nadar a aguas gélidas también. Pero en la gran mayoría de las situaciones, si vamos a la nieve, por ejemplo, no nos va a bajar nuestra temperatura corporal así como porque estamos ahí. Así que ya en el transcurso de los días, este niño ya cuando esté nacido va a ser capaz de regular su temperatura. Pero mientras tanto depende exclusivamente de la madre. Si la madre eleva su temperatura por cualquier razón, este niño, el único medio que tiene para difundir ese exceso de temperatura es a través del cordón umbilical, ¿ya? A través de la circulación, elimina, ¿cierto?, este exceso de calor a este líquido amniótico, ¿cierto?, que igual va a estar elevado de temperatura porque de alguna manera se ve afectado por la temperatura materna. Y el centro termorregulador, obviamente que a estas alturas del partido no funciona. Si funciona mal en el recién nacido, aquí la verdad es que no funciona para nada. ¿Cómo vamos a definir la termorregulación? Ya, la termorregulación
es este equilibrio, ¿cierto?, entre las pérdidas de calor y la producción de calor, en donde en la etapa de recién nacido, sin lugar a duda, las pérdidas son mayores que la producción de calor. En otras palabras, podemos decir que es la capacidad de mantener una temperatura corporal estable por medio de mecanismos físicos que regulan las pérdidas y la producción de calor. Bueno, al momento del parto, ¿cierto?, existe una situación que es bastante crítica, lo dijimos en la clase pasada. El niño sale de un ambiente de aproximadamente 37 grados y medio a una temperatura ambiental que en el mejor de los casos va a tener 24 grados. El niño nace absolutamente mojado, ahí está brillante, tiene harto líquido, tiene harto unto sebáceo que de alguna manera lo puede aislar, pero nace mojado y con sangre. Y esto constituye un factor de riesgo para la alteración de la termorregulación en este primer momento, en primer instante de la vida, en donde el agua o el líquido amniótico y la sangre van a tender a evaporar. Ya vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, vamos a ir revisando el tema de la termorregulación a través del proceso de enfermería. El diagnóstico de hipohipertermia lo vamos a hacer fundamentalmente, se hace en base a la lectura, ¿cierto?, de la temperatura a través de un termómetro. Aquí no vale que yo diga, sí, lo siento heladito, o la mamá dice que está calentito, o se ve palidito, entonces yo creo que está frío. No. Cuando uno dice el niño tiene fiebre es porque yo controlé el termómetro. Si digo el niño está frío es porque también controlé un termómetro, ¿ya? Así que ese es nuestro dato objetivo para hacer inicialmente el diagnóstico, ya sea de hipo o hipertermia, ¿ya? Bueno, esta fotito solamente para ilustrar, no sé si ya se los dije a ustedes o a otros, pero la pérdida de calor es una situación súper crítica y para los recién nacidos de pretérmino, cuando nacen y hay que reanimarlos, se meten dentro de estas bolsas plásticas que son bolsas estériles, ¿cierto?, en donde se deja exclusivamente afuera lo que es nariz y boca. Ahí tiene el tubo endotraqueal. De tal forma de minimizar al máximo las pérdidas de calor, para que el proceso de estabilización o de periodo inmediato sea lo más óptimo posible. Bueno, dentro de los antecedentes perinatales que nos pudieran complicar el tema de la termorregulación es la temperatura materna, que yo a eso ya me referí, no voy a insistir en eso. Las drogas administradas a la madre durante el trabajo de parto. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, la benzodiazepina, el diazepam, que todavía hoy por hoy se utiliza con alguna frecuencia, no es la droga de elección en este momento, pero para yugular las crisis convulsivas en las eclampsias. Ya cuando la madre tiene la presión muy alta y empieza a convulsionar, el riesgo que se prenda la presión, la placenta es alto, por lo tanto, se trata de yugular la crisis a través de este depresor del sistema nervioso central y como consecuencia podemos tener niños que hagan hipotermia. Así que si se ha administrado hay que tenerlo presente y considerarlo. Las malformaciones congénitas, hay algunas que sí se relacionan directamente con las pérdidas de calor, como por ejemplo las hidrocefalias. Macrocefalias, cabecitas que sean excesivamente grandes o mayor del el perímetro promedio de los niños de acuerdo a su edad, considerando aún más que la cabeza por sí, una cabeza normal, es el segmento más grande que tiene un recién nacido si uno considera el tronco y las extremidades. Por lo tanto, si tenemos una cabecita descubierta, ¿cierto?, excesivamente grande, las pérdidas de calor van a ser significativas.
Los niños que tienen hemorragia intracraniana, traumatismo del sistema nervioso central en partos que son demasiado traumáticos, se produce también una alteración a nivel del parénquima y hay alteración a nivel del centro termorregulador en el hipotálamo. Antecedentes del embarazo y patologías de como es el recién nacido prematuro y la restricción de crecimiento intrauterino, síndrome hipertensivo que se asocia tanto con restricción y con prematurez. Y los antecedentes de asfixia. ¿Por qué los antecedentes de asfixia? Porque en general, cuando se está en una situación crítica de un niño que nace asfixiado, al momento de la reanimación, no pocas veces se omite el tema de resguardar la termorregulación. Por eso es importante que mientras se reanima el niño, ya vimos que los prematuros se colocan dentro de una bolsita plástica, a los niños más grandes, algún TENS, ¿cierto? Que sea como una tercera persona en el equipo que reanima al niño, se preocupe de colocarle un gorrito y de forrar las extremidades, tanto superiores como inferiores, con algodón o con algún tubular, de tal forma de evitar las pérdidas de calor. El tórax y el tronco, y el abdomen, por lo general no se cubren. Es necesario tener la visibilidad de cómo se expande el tórax con la ventilación. Y el abdomen a veces es necesario abordar vasos de buen calibre como son como es la vena umbilical para la administración de algún fármaco. Pero los niños se enfrían mucho en la reanimación. Otro factor de vulnerabilidad del neonato, la gestacional, peso y problemas de salud, ¿no? ¿Cuáles son más vulnerables? En relación a algunos factores que nosotros pudiéramos modificar en relación a esta vulnerabilidad que tienen los recién nacidos frente al estrés por frío, es la alteración de la superficie, la relación entre la superficie corporal y el volumen. Ellos tienen, para el peso que tienen, un gran volumen. Un niño puede pesar 500 gramos y ser bastante largo si uno no tiene la precaución de disminuir esta superficie que entra en contacto con otra superficie, que puede ser el mismo colchón, la pesa, etcétera, que por contacto, por continuidad, ¿cierto? Van a perder calor, donde ellos van a ser siempre más calentitos que una placa, por ejemplo, de radiografía o la balanza del peso, generalmente van a estar frías. Por lo tanto, vamos a tener que buscar algún medio para disminuir esta relación. En los niños hospitalizados, los niños muy prematuros, se ocupan estos dispositivos que se llaman nido, que tienen dos funciones. Uno, mantener y lograr disminuir esta relación y por lo tanto disminuir las pérdidas de calor, y por otro lado los protegen del neurodesarrollo. Se supone que estas paredes de este nido serían el contorno del útero, ¿cierto? Y en donde el niño se vería más contenido y tendría menos problemas a nivel del desarrollo y del neurodesarrollo. Si ustedes ven acá, sin nido es un niño que está bastante expuesto. Bueno, siguiendo con eso, hay menor aislamiento cutáneo, la postura y el tono muscular también aumentan esta relación de superficie-volumen, porque al niño, al tener un menor tono, tiene mayor superficie que entra en contacto con la otra. En relación a la respuesta vasomotora, que tiene que ver con la capacidad de vasocontraer o vasodilatar, si bien en el recién nacido están presentes, no son tremendamente eficientes. O sea, ellos no van a tener la capacidad así como de decir yo tengo calor y vasodilato como podemos hacerlo nosotros. Lo mismo pasa con la respuesta de la sudoración,
en donde definitivamente hay algunos autores que dicen que el recién nacido no tiene la capacidad de sudar o de transpirar, a diferencia que otros dicen que sí la tiene. Si la tienen, la verdad es que es bastante limitada y pierden poco calor a través de la sudoración. Y esto sí que es lo más importante, que es la producción de calor limitada en el recién nacido, que ocurre la acumulación, ¿cierto? O los depósitos de la grasa parda que ocurre entre las 28 y las 30 semanas de edad gestacional. Y hay algunos libros que también dicen que esta grasa parda pudiera empezar a acumularse a partir ya de las 26 semanas de gestación. Esta grasa parda tiene una distribución bastante particular. Está ubicada alrededor del cuello, parte del espacio axilar y a través del mediastino, a lo largo del esternón por el mediastino y en la parte posterior a lo largo de la columna vertebral y a nivel de las glándulas suprarrenales, no son los riñones, en las glándulas suprarrenales. Y en esta grasa parda es donde se va a llevar a efecto esta termogénesis termorreguladora o química, ¿ya? En donde en esta grasita, por medio de un mecanismo de oxidación, con alto consumo de oxígeno y de glucosa, se va a generar calor, ¿ya? Hay otra termogénesis que también produce calor, pero que no tiene la capacidad de lograr o permitir la termorregulación, que tiene que ver con el metabolismo de los nutrientes, nuestro metabolismo basal, ¿cierto?, que genera cierta energía, pero que no tiene esta capacidad termorreguladora. Esta grasa parda representa aproximadamente entre el 2 y el 6% del peso corporal y es un tejido que está ampliamente irrigada. Y a pesar de que tiene un gran flujo de sangre, en momentos de situaciones críticas en donde el niño tenga una hipotermia, va a existir una redistribución sanguínea con un aumento de aproximadamente el 25% del débito cardíaco. Es más o menos una situación muy parecida a lo que ocurre durante el shock, en donde se redistribuye la sangre y hay órganos nobles que es cierto que nunca les va a faltar sangre, pero otros van a quedar deficitarios. Aquí pasa exactamente lo mismo. Uno de esos órganos nobles en este periodo es la grasa parda, quedando un poco desprovisto todo lo que es el área renal y el área intestinal. Ahora, para que la reacción química pueda ocurrir, tiene que haber un mediador, y para ello está esta grasa parda, está inervada, ¿cierto? Tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, tiene una inervación simpática, ¿cierto?, que es capaz de liberar noradrenalina frente a una situación por frío y desencadenar esta reacción para producir calor. Esta grasa parda, si bien comienza a su depósito entre las 20 y las 30 semanas, puede seguir acumulándose hasta 2 semanas posteriores al parto y va a tener una duración aproximada hasta los 4 meses de vida extrauterina. Esto en un niño de término sano que no tuvo ningún problema en el periodo ni en el periparto ni en el periodo inmediato de recién nacido. Porque esta grasa, en la medida que el niño va teniendo episodios de hipotermia y tiene que echar mano de esa grasa, la grasa se va consumiendo, por lo tanto se va gastando. Y si yo, por ejemplo, tengo un niño de 30 semanas en donde es frecuente que hagan hipotermia, ¿cierto?, a repetición, lo más probable es que si yo extrapolo su edad a la edad que tenía que nacer a las 40 semanas, en 6 semanas más, no le va a quedar nada. Se va consumiendo de acuerdo a la demanda y depende también cuánto tenga. Por eso se puede acabar antes.
Esquemáticamente podemos ver que el estrés por frío va a estimular estos termorreceptores, los receptores de la temperatura, que están fundamentalmente a nivel de la cara, de la mucosa respiratoria, ¿cierto? Y que son un factor también importante en determinar la primera respiración. Este cambio brusco de temperatura entre el medio intrauterino y el extra estimula estos termorreceptores. Bueno, hay un estrés por frío, estimula los termorreceptores, se libera la noradrenalina, actúa sobre esta grasa parda, en donde paralelamente hay un aumento, ¿cierto?, del aporte sanguíneo, aumentando con ello la cantidad de oxígeno para permitir el proceso de oxidación y esterificación de los ácidos grasos. ¿Ya? Se produce una lipólisis, destrucción de las células grasas, aumentando la tasa metabólica y produciendo calor. Eso, en palabras bien simples y forma bien esquemática, es la respuesta que ocurre a nivel de la grasa parda frente a un estrés por frío. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el niño pierde calor? Son 4, ya lo habíamos nombrado en algún momento: conducción, radiación, convección y evaporación. Los 3 primeros tienen la particularidad que el niño puede ganar o perder calor por cualquiera de estos mecanismos físicos. Por evaporación, solo pierde. ¿Cuándo decimos que un niño va a perder calor por convección? La convección tiene que ver con la movilización de flujos, ya sea flujos de aire o flujos líquidos. ¿Ya? Si yo pongo a un niño al lado de una ventana en un ambiente frío de invierno y la ventana está abierta, lo más probable es que ese niño se nos vaya a enfriar. Si yo voy con este niño que nació deprimido, ¿cierto?, y lo quiero llevar rápido a la sala de atención inmediata para que lo reanimen, al correr yo muevo flujos de aire, y si va descubierto, el niño se va a enfriar y a lo mejor más problemas vamos a tener para poder reanimarlo efectivamente. Si yo administro flujos de aire, oxigenoterapia frío, los niños en esta etapa de la vida reciben a través de un método que se llama HUD, que va directo como a la cabeza del niño, el oxígeno, el aire, la mezcla que le demos, va frío, este niño va a perder, sobre todo porque además aquí tiene estos termorreceptores que sensan rápidamente los cambios de temperatura. Si coloco sangre o en los niños no se transfunde sangre completa, sino que uno transfunde glóbulos rojos o plaquetas, y vienen muy frías del refrigerador, lo más probable es que este niño se nos vaya a enfriar. Por lo tanto, vamos a tener que dejarlo un rato a temperatura ambiente o colocarlo en un poquito de agua tibia para poder entibiarla o evitar el frío excesivo que tiene. Bien, ya, bueno, aquí están las acciones: evitar corriente, evitar correr, los flujos y la velocidad del aire. Si estamos con algún dispositivo en donde el niño reciba aire, no debiera ser inferior a 8 centímetros por segundo. En relación a la radiación, es la transferencia entre 2 cuerpos que están a distancia, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una ventana, que yo deje la cuna del niño más o menos cerca. En los meses fríos va a pasar frío, en los meses de calor, mucho calor. Las paredes de las incubadoras, hay incubadoras que son más simples, otras que son más complejas, pero si no hay una doble pared, o sea, no hay dos como los paneles de las ventanas por termopanel, que son dobles y que en el medio se genera un microambiente, ¿cierto? La posibilidad de que entre el frío de afuera también complica en esta situación a los recién nacidos. Las incubadoras de intensivo tienen doble pared y por lo tanto la probabilidad que mantengan una temperatura estable es mucho más alta que una incubadora común y corriente.
La conducción es la transferencia de calor entre dos objetos que están en contacto directo, o sea, yo lo puedo poner sobre mantillas tibias, ¿cierto? ¿Y cuál es la conducción más eficiente que puede tener este recién nacido? ¿Colocarlo en contacto con qué? ¿Se fueron o no? ¿No me quieren contestar? Con la madre. ¿Con la madre? Con la mamá, exacto, en este contacto piel con piel. Y la naturaleza es muy sabia porque incluso al momento del parto la madre eleva en 1 grado su temperatura corporal, por lo tanto está preparada, ¿cierto?, para poder entregar calor a este niño recién nacido. ¿Qué acciones? Evitar colchón, balanzas, placas de radiografía, manos frías, etcétera, que entren en contacto directo con el niño. Incluso hay algunos colchoncitos que se ocupan en las unidades de neonatología que son para específicamente calefaccionar a estos niños sin riesgo de que se quiemen. Y la evaporación es la pérdida de calor a través de la energía gastada en la conversión de agua a estado gaseoso, ¿ya? Y aquí lo más importante es secar al recién nacido y dejarlo cubierto con mantillas secas y tibias. Si no están secas, se va a seguir enfriando aún más. Evitar aplicar lociones directamente en la piel del niño, colonia, alcohol, porque también eso evapora rápidamente. Y en los recién nacidos prematuros, lo ideal es colocarlos en incubadora con alta humedad. La incubadora, además de proporcionar calor, proporcionan humedad, y la humedad debiera ser cercano al 100% mientras más pequeño sea el niño. Uno no los ve en esa incubadora y es como ver el espejo del baño después que cuando uno sale de la ducha, en que están totalmente empañados, así se ven las incubadoras de estos niños prematuros extremos con alta humedad. Datos objetivos del examen físico, evaluación de los signos vitales. En general, puede el niño estar compensando esta baja temperatura o alta temperatura, o puede empezar a tener episodios de polipnea o taquicardia, dependiendo de los casos. Pueden tener signos de dificultad respiratoria, porque al existir un aumento de las demandas de oxígeno para poder llevar a cabo el proceso de oxidación, ¿cierto?, de esta grasa parda, también hay una disminución del flujo sanguíneo que va a llegar al pulmón y por lo tanto llega menos oxígeno para el intercambio gaseoso, ¿ya? Así que pudiéramos tener niños con algún grado de polipnea, aleteo nasal o quejido. Ritmo de la alimentación al pecho. Por lo general, los niños que están con temperaturas bajas dejan de amamantarse. No se quieren alimentar y el reflejo de succión desaparece o se presenta de manera muy leve. Porque en general su interés es regular temperatura, no alimentarse. Característica y cantidad de la orina en las deposiciones. Si hay una disminución de flujo a nivel renal, obviamente que hay una disminución a nivel de la producción de la orina. Pueden aparecer signos de hipoglicemia, acidosis por la liberación de radicales libres, ¿cierto?, con este proceso oxidativo, y aparece hiperbilirrubinemia. Los radicales libres compiten, ¿cierto?, con los signos, el transporte de la bilirrubina con la albúmina. Así que tenemos más albúmina libre y menos capacidad para que esta bilirrubina llegue al hepatocito para la conjugación. En relación a los datos objetivos, si una hipotermia se mantiene en el tiempo, lo más indicado es tomar glicemia o dextrosticks, de estas muestras capilares. Y la gran mayoría de las veces las hipotermias van acompañadas de hipoglicemia. Ahora, si se mantienen en el tiempo, habría que tomar gases arteriales y ver cómo está desde el punto de vista metabólico.
Ahora, si esto no está bien y la hipotermia se mantiene, hay que buscar otras causas. Una de las causas más importantes de hipotermia en el recién nacido son las infecciones. Los niños pueden nacer con una infección connatal, es decir, que vengan y nazcan con una sepsis, y esa sepsis por lo general da hipotermia. Los recién nacidos por lo general no hacen fiebre. ¿Cuál va a ser el objetivo? Procurar un microambiente para disminuir pérdidas de calor por evaporación, conducción, convección y radiación. Amplio, ¿ya? No me voy a detener en alguno específico. ¿Cómo se logra? Bueno, a través de este ambiente térmico neutro que en algún momento se los nombré. ¿Y qué es este ambiente térmico neutro? Es el rango de temperatura ambiental en el cual el gasto metabólico se mantiene al mínimo, ¿ya? Y la regulación de la temperatura se efectúa por mecanismos físicos no evaporativos, manteniéndose la temperatura corporal profunda en rangos normales, ¿ya? Esa es la definición que hace yo no soy buena para inglés, chiquillos, pero eso que es lo que regula prácticamente todo lo que tiene que ver con la termorregulación en el recién nacido, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a lograr? Inicialmente con este apego, ¿cierto? Con una madre con el dorso descubierto y bajo esas mismas condiciones el niño. ¿Ah? Ojalá que la cabecita pudiera estar un poquito más cubierta que lo que presenta la foto. Después, la cantidad de ropa que yo le voy a colocar al niño también es un aspecto importante. Ya dijimos que hay a veces excesos de ropa que juegan una mala jugada y a veces lo importante es colocar como la cantidad de ropa apropiada y adecuada para la estación. Es frecuente ver que con 32 grados de calor en pleno verano las guaguas salgan de la maternidad hasta con chales de lana. Eso es casi una aberración. Lo otro, o sea, son dispositivos que están diseñados específicamente para el manejo de la termorregulación, que son estas cunas calefaccionadas, ¿cierto? Que tienen un panel de control que a través de un sensor me van a permitir, yo se lo voy a colocar al niño, generalmente aquí en la zona axilar, y programo la temperatura a la cual yo quiero tener a ese niño. Si yo lo quiero tener con 36,8, programo aquí 36,8, y esta maquinita me va a aumentar la intensidad de calor si el niño está bajo los 36,8 y si logra llegar a los 36,8 o tiende a pasarse esa temperatura, va a disminuir la capacidad de calor que produzca, ¿ya? Pero siempre deben estar conectados a este sensor. Ningún niño debiera estar sin este termosensor, porque lo más probable es que esta cuna caliente, porque no hay nada que lo detenga, ¿ah? Y el sobrecalentamiento puede provocar hemorragias intracranianas. Lo otro es que cuando hablamos de ambiente térmico neutro, nos referimos más al manejo del ambiente para los niños hospitalizados. ¿Ah? Un niño que está en puerperio, la verdad es que el ambiente normal del puerperio no cumple mucho con esta definición del ambiente térmico neutro, y para los niños que están hospitalizados y que requieren uso de incubadora, se ocupan estas tablas de termoneutralidad y que considera las horas de vida y los pesos que tienen al momento de esas horas. Normalmente un niño hospitalizado, sobre todo si son muy prematuros, se van a pesar una vez al día o 2 veces al día si es que están con balance. Por lo tanto, hay un rango de temperatura, acuérdense que la definición decía que era un rango y una temperatura promedio en la cual generalmente los recién nacidos se sienten bastante cómodos. Por ejemplo, un niño que tiene 30 horas y está pesando 1,3 kg. Su rango de temperatura para hablar de un ambiente térmico neutro es entre 33,1 y 34,2, pero la gran mayoría requiere de 33,6. En la medida que el niño va
aumentando de peso y aumentando en días de vida, este rango de termoneutralidad comienza cada vez a ser menor. Y es así que cuando el niño logramos bajar la temperatura a 29 grados aproximadamente, significa que ya no necesita estar en una incubadora y yo lo puedo bajar a una cuna, ¿ya? Para él va a ser más trabajo estar tratando de regular temperatura dentro de una incubadora a una temperatura baja, que si yo lo saco al medio o una sala de hospitalización común y corriente, ¿ya? Generalmente los niños alcanzan a regular bajo 30 grados cuando tienen un peso alrededor del kilo 7, el kilo 8, que es más o menos el peso en la cual uno los puede bajar a cuna. Bueno, estas son las cunas de intensivo, son estas cunas que son de doble pared, ¿cierto? Y que al abrirlas no pierden calor a diferencia de las otras que tienen altas pérdidas de calor. Las otras tienen incluso unas manguillas que se ajustan acá cuando uno mete los brazos. Y esta la verdad es que uno abre estas ventanitas y la incubadora se mantiene bastante estable. Esta es una incubadora bastante más simple que la anterior, pero todos tienen más o menos el mismo sistema. Tienen un panel de control en donde tienen 3 mediciones de temperatura. Esta es la temperatura a la cual yo programo la incubadora, igual que la cuna que vimos anteriormente. Esta cuna se le conecta en esta entrada un sensor que va a ir colocado a nivel de la axila de la guagua generalmente, y le va a decir a la incubadora cuando aumente la temperatura o cuando la baje, dependiendo del rango de temperatura al cual yo la manejé. Si le puse 33,3, si esta temperatura del niño, esta es la temperatura del niño, aumenta y sobrepasa la temperatura corporal que yo quiero, la incubadora calienta menos, ¿ya? Estas incubadoras sí se pueden usar sin sensor, y yo la puedo manejar solamente con temperatura ambiental y no que sea manejada directamente de lo que el niño tiene. Los niños en la incubadora se manejan generalmente vestidos, no con tanta ropa como se ve este niño, pero este niño tiene se ve claramente que lo van a bajar a cuna ya. Cuando se van a bajar a cuna se visten completo, se hace prácticamente la camita dentro de la incubadora y se saca con toda la ropa de cama. No es que uno lo pase a una cama fría, sino que sigue con su camita calentita y se controle y evalúa si efectivamente el niño logró controlar temperatura. En los niños de pretérmino, dentro de las incubadoras usamos estos nidos, ya los explicamos para qué lo que eran. Y en los niños que son más grandecitos, que tienen alguna patología, si ya han salido de su cuadro pulmonar agudo, ustedes los van a ver así, con un gorrito, ¿cierto?, para evitar las pérdidas de calor por la cabeza, y una chambrita, una camisetita de algodón, y generalmente tienen puesto calcetines. ¿Cuál es la evaluación? El recién nacido se adapta al medio ambiente extrauterino con una adecuada termorregulación, permanece con signos vitales normales, mantiene una buena dinámica de alimentación y existe una disminución fisiológica del peso. Hay alteraciones aparecen estas alteraciones metabólicas que son propias del recién nacido. Nos referimos específicamente a la hiperbilirrubinemia. Solo para ilustrarles que en realidad el estrés por frío puede tener varias causas. Podemos tener acidosis, podemos tener cuadros respiratorios, podemos tener hipoglicemia, hay incremento del metabolismo anaerobio que va a llevar a la acidosis y podemos tener hospitalizaciones derivadas de esas causas, hipoglicemia, fototerapia, cuadros respiratorios, y también puede ser un factor coadyuvante. No quiero que se queden con la idea de que es la causa, sino que es otro factor más de la
los múltiples factores que pueden influir en la aparición de la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Eso es el intestino que se ve totalmente distendido, ¿ah? Todas esas guatitas que ven ahí, ¿ya? Y este es el intestino que está necrosado. Un cuadro quirúrgico en algunos casos, no siempre, pero puede llevar a la cirugía. Dudas, preguntas. Déjenme ver que aquí me contestaron de la vacuna, chiquillos. Preguntas. Chiquillos, ¿están ahí? Profe, Yo al menos no tengo ninguna pregunta. Ya. Yo tampoco. Ya, chiquillos, miren, me contestan de la hepatitis en algunos hospitales, otras clínicas. En algunos lo colocan en la atención inmediata y en otros lo colocan antes que el niño se vaya de alta, ¿ya? Así que sí se coloca en la maternidad la hepatitis, ¿ya? Para que la incorporen ahí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo una sobre la temperatura del recién nacido. Ya, espérame, voy a salir de aquí. Ya, ¿quién me está hablando? ¿La Millaray? Ya, sí. Cuénteme. Que en la otra diapo salía que la temperatura axilar del recién nacido tenía que ser de los 36,5 a 37 axilar y 37 a 37,5 rectal. Esa Sí. es solo recién nacido y después nos tenemos que guiar por la tabla que apareció en el PPT, ¿cierto? ¿Cuál tabla? Una que mostró así hace poquito, que era por la de las horas. No, es que esas no son temperaturas del niño, esas son las temperaturas a las cuales yo programo la incubadora. Es la temperatura ambiental a la cual voy a manejar al niño. Los niños no tienen temperatura de 33. Esta, mira. Ya. No, sí, por eso me nació la duda, porque vi temperaturas muy bajas y no sabía si era la incubadora la que está... ¿Es la incubadora? Esta, ¿o era el niño? No, temperatura del ambiente térmico neutro. El ambiente yo lo programo entre ese rango. Y esta es la temperatura promedio que generalmente se programan las incubadoras. Estas tablitas generalmente están amarraditas a las incubadoras, de tal forma de que uno cuando hace el plan de cuidado diga, ya, este niño hoy día yo lo voy a manejar con tal o cual temperatura porque está con este peso y resulta que hasta ayer estaba con 34, pero está haciendo hipertermia. No, yo no quiero que siga haciendo hipertermia, quiero que logre mantener la temperatura. Entonces, bajo la temperatura un poquito más. Estas son temperaturas ambientales para la incubadora, como yo voy a programar la incubadora. La incubadora no es un receptáculo que es solamente para meter la guagua. Cumple un poco esta función, entre otras tantas. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo. ¿Ya? ¿Yo quién? Ya, yo, Carla. Profe, es que la semana pasada habíamos hablado del tema de la limpieza del cordón con alcohol. Entonces, otras compañeras dijeron que eran con agua destilada. Sí. Ya. Pero generalmente se hace con alcohol, ¿cierto? No, ya lo conversamos, lo conversamos entre las profesoras, es con alcohol al 70%. No sé, ustedes me dijeron que les habían dicho en otro lado que era con agua, pero es con alcohol al 70%. Y en los casos que los niños estén hospitalizados y tengan catéteres umbilicales, se usa clorhexidina. Ya, profe. Gracias. Ok. Ya. Profe, yo, Daniela. Tengo una duda, porque estuve leyendo y actualmente no se está tomando la temperatura rectal. No se está tomando, pero sí en atención inmediata. ¿Sí o sí? Sí, sí o sí. En inmediato sí se toma la primera temperatura. Y si la guagua se te... ¿Aló? Aló, sí, digo yo. Dígame. Sí, la primera temperatura se toma temperatura rectal para ver si está o no termorregulando y para ver la permeabilidad anal. Si tú en esa temperatura lo encuentras que está frío, en general vas a tener que esperar 2 controles que esté con temperatura axilar normal
Y ahí depende un poco la norma del servicio, si antes de mandarlo con la mamá en esta tercera toma de temperatura o segunda antes de mandarlo, le tomas una rectal para realmente confirmar que el niño regule, porque puede ser que el niño tenga una temperatura axilar de 36,5, pero toma rectal y tiene 36,8 y ese niño está frío. Ah, ya, entonces quedaría como para la primera toma, porque lo que leía era que la temperatura rectal no se estaba tomando solamente en caso de hipotermia moderada. No se toma la temperatura rectal. Hoy en día casi no se toma. Ya. Y lo otro, ¿usted sabe cómo se toma la temperatura abdominal? Hay unos dispositivos que es muy parecido al sensor que colocas debajo de la axila y lo colocas en un punto medio entre el apéndice sifoide y el ombligo. No, pues en el día la aclara mucho. Ya. Sí, porque eso me parecía que se tomaba la temperatura axilar y la abdominal. ¿Profe? Pero la abdominal, al tiro te contesto, casi no se toma porque no es muy relevante. Entre la abdominal y la rectal es preferible la rectal, que te da la temperatura corporal profunda, y la axilar la superficial. Así que la abdominal poco se usa en realidad. Ya, ok, profe, gracias. Yo tenía entendido que se evitaba tomar la temperatura rectal por la estimulación del nervio vago. Por eso, porque antiguamente no teníamos los termómetros que habían eran de vidrio y el bulbo era bastante más grande, entonces también había riesgo de erosionar la zona perianal y también había riesgo de perforar el intestino. O sea, son muchas las complicaciones que podía traer, así que no se hace. Ah, ya, profe. Entonces solamente se toma axilar. Sí. Ya, gracias. No, profe, disculpe, por lo que entendí se toma, pero en atención inmediata. Sí, pues. La primera temperatura sí la van a tomar, pero después, la verdad es que no, a menos que el servicio diga sí, antes de mandarlo a la mamá, nos vamos a asegurar que ese niño esté termorregulando y van a tomar una segunda temperatura. Pero saliendo de inmediato, la verdad es que no hay controles de temperatura rectal, salvo que el médico te lo indique. ¿Profe? Otra pregunta, ¿los gases arteriales se pueden tomar directamente del cordón? Sí, se toman. De hecho, se toman. Cuando viene un niño con una asfixia neonatal, uno pide que te pongan doble pinza a un espacio. Y tú allí tomas entre esas dos pinzas la muestra, porque va a ser el valor que te dice cómo realmente estaba ese niño al momento de nacer. Ya, ¿y eso se toma en atención inmediata? Sí, en atención, pero es lo último que tú tomas, porque el cordón, ese pedazo donde vas a tomar, está pinzado. Entonces tú primero te encargas del niño, a lo mejor otra enfermera te tomará los gases de cordón, o si el niño o es un cordón muy chiquitito, muy corto, lo puedes tú pinchar mientras al niño se reanima. Caben las dos posibilidades. ¿Y se deja de tomar en el cordón cuándo? Cuando ya tú, la muestra de cordón sirve nada más que para ver cómo venía ese niño. Si tú empiezas con maniobras de reanimación, el niño empieza a recuperar o quieres evaluar cómo está el estado, la parte metabólica después de esa asfixia, tú tomas gases directamente en el niño. Ya después, o sea, el cordón lo cortaste, pinchaste una vez y nunca más te sirvió porque ya no tiene ningún sentido. Tienes que tomarle gases a él. Ya. Sí, me queda claro, gracias. Ya, chicos, terminamos por hoy, son las 6:20, nos pasamos 10 minutitos, así que, bueno, nos estaremos viendo el viernes y que tengan un resto de semana bueno. Cuídense mucho. Profe, los foros
¿Cuándo se activan? ¿Cuándo empiezan a funcionar? Los foros, vamos a tener foros, pero a través no vamos a tener foros abiertos como foro propiamente tal, sino que los foros que se van a hacer son en simulación, en los CES, en donde los vamos a hacer directamente por el Zoom. Y para eso van a tener que tener sus cámaras, ya muchas están haciendo los CES con las cámaras abiertas y sobre todo para cuando hagan los controles escritos. Ok, profe, gracias. Ya pues chiquillos, cuídense, vayan a descansar, que ha sido una tarde larga. Nos vemos. Profe, gracias, profe, chao. Chao, profe, gracias. Profe. Chao. Chao.